Damas y caballeros, buenos días. En nombre del Centro Nacional de Registros, agradecer a nuestras autoridades, la licenciada Tania Cortés, el licenciado Constantino Pérez, y aprovecho esta oportunidad también para brindar un saludo en nombre del licenciado Salvador Funes Lizama, director del Registro de la Propiedad Intelectual. Para dar inicio a este evento es importante destacar los aspectos generales y metodológicos de la conferencia. La conferencia se denomina Gestión de la Propiedad Intelectual, cómo formular una estrategia de protección para emprendedores. El objetivo de la conferencia es que los participantes puedan tener estrategias de protección de los activos de propiedad intelectual generado dentro de las actividades empresariales, a fin de justificar la obtención de ingresos económicos a partir de derechos exclusivos que se conceden a favor de los titulares. El conferencista de esta mañana es el máster Mauricio Sánchez. Mauricio es administrador del Registro de la Propiedad Intelectual, tiene una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública, cuenta también con una maestría en propiedad intelectual. Asimismo, tiene una licenciatura en finanzas empresariales y una licenciatura en ciencias jurídicas. La Secretaría Académica ahora también por el licenciado Sánchez para que posterior a su conferencia pueda tener 20 minutos para preguntas y respuestas. La hora, como siempre, de 10 a 11 de la mañana. Y la metodología, pedir de favor apagar cámaras, apagar micrófonos y solo dejar el audio. Es importante destacar que esta conferencia es grabada y que luego es puesta a disposición del público a través de la página web del Centro Nacional de Registros y se sube al canal de YouTube. Dentro de las próximas conferencias, siempre para nosotros es bueno dar la redacción de cuáles son las próximas conferencias. El próximo viernes vamos a hablar de los tipos de garantías mobiliarias como medio de acceso al crédito. Posiblemente el viernes 6 de noviembre, la temática relativa a aspectos normativos del catastro. El viernes 13 de noviembre vamos a hablar de la aplicación de la ley de notariado en las solicitudes de matrícula de empresa. Y el viernes 20 de noviembre, actividades para la celebración de juntas de accionistas. Posteriormente, temas relativos al registro de la propiedad raíz e hipotecas. El primer tema direccionado a propiedad raíz e hipotecas son las observaciones registrales y su fundamentación. Luego hablar de recursos registrales y finalmente de certificaciones registrales. Y hablando de certificaciones, siempre hacemos el recuerdo de que contamos con un centro de contacto en el cual usted puede hacer la llamada telefónica en el 25 93 50 00. Asimismo, en casos relativos al registro de la propiedad de raíz e hipotecas, si tiene alguna consulta y gusta hacerla por escrito, puede escribir al siguiente correo electrónico: rprh@cnr.gov.sv. Y los servicios en línea que tiene el registro de la propiedad raíz e hipotecas es vinculado directamente a certificaciones extractadas, certificación de carencia de bienes y certificaciones de índice de propietarios. Y finalmente, las citas en línea. Usted puede hacer perfectamente sus citas en línea, entra a la página web y ahí encontrará todo el procedimiento, que es sumamente corto, de las citas en línea. Es un gusto, es un honor dejar la palabra al máster Mauricio Sánchez para que desarrolle una temática relativa a la propiedad intelectual y el CNR como un ente rector en la materia. Mauricio, bienvenido y muchas gracias a todo el equipo de trabajo.
Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Específicamente, tal como mencionaba el licenciado Ramírez, vamos en esta oportunidad a hablar un poco sobre los desarrollos empresariales relacionados específicamente con la propiedad intelectual y buscar esa gestión de la propiedad intelectual dentro del ámbito empresarial para buscar todas esas estrategias de protección a través de ejemplos y casos para que vean las diferentes situaciones en las cuales se han estado inmersos los desarrollos como tal. Si les parece, voy a empezar compartiendo la pantalla. Tal como se lo dijo el licenciado Ramírez, agradecería de cierta forma no tener a disposición los videos ni los micrófonos apagados para que tengamos una mejor interacción y podamos escuchar todas las personas. Vamos a compartir un poco aquí. Vamos, vamos. Tal como les decía, hoy vamos a hablar un poco sobre la gestión de la propiedad intelectual y estas estrategias de protección de los activos que están inmersos dentro de las actividades como tal. Eh, Vamos a hablar de parte del registro de la propiedad intelectual, que es el ente encargado de la sensibilización y la administración de los activos de propiedad intelectual en El Salvador por disposición legal. En sí, vamos a suponer que todos estos desarrollos previos que ustedes ya han tenido interacción a través de diferentes sesiones, en el cual se ha dado estos viernes de diferentes capacitación, aún dentro de la pandemia, han hablado de diferentes activos de propiedad intelectual y diferentes formas del cual se representa esa protección. Entonces podemos decir que existe un sistema de la propiedad intelectual en el cual interactúan tanto las empresas, los emprendedores, el gobierno, etcétera, en los cuales se consolida para buscar que todas esas personas tengan esa retribución económica por invertir, vamos a la redundancia, en generar innovación que las empresas o los emprendedores tienen que estar definidos en esa situación de saber que en la medida que innovan, tanto empresarialmente como estratégicamente o como un desarrollo empresarial, podemos decir que hay tres tipos de innovación tecnológica, una innovación económica y una innovación empresarial. Entonces eso le va a permitir dentro del mercado o dentro del sector que está explicando alguna diferenciación o optimización de recursos que le va a permitir esa explotación y comercialización de su negocio o de sus activos. Y ahí viene la parte importante, buscar esa protección de los activos de la propiedad intelectual. Esta parte es la que vamos a hablar específicamente este día para buscar esa identificación de los activos que están inmersos dentro de las empresas o dentro de las actividades de emprendedurismo que le va a permitir obtener esos rendimientos económicos a favor de los titulares. En la identificación es lo que les mencionaba previamente, que podemos hablar de derechos de autor, signos distintivos, patentes, diseños industriales, secretos industriales, o secretos comerciales. Entonces, en la medida que vayan teniendo esa experiencia, por decirlo, o si no tienen esa experiencia, fijar un asesor o un coach en propiedad intelectual que les permita identificar esos diferentes activos que son principales o están inmersos dentro de la estrategia del negocio de la empresa. Entonces ahí lo que les mencionaba, dentro de los desarrollos existen este sistema de propiedad intelectual donde están inmersos, valga los creadores, los innovadores, los autores de musicales, el gobierno, las instituciones gubernamentales, aún las instituciones financieras son las que permiten de cierta forma que lo que hablaba al comienzo, dar en garantía ciertos activos de propiedad intelectual para dar esos créditos a favor de los titulares en base a esa valoración que se puede hacer. Entonces, todos estos stakeholders, partes involucradas o interesadas dentro del sistema de propiedad intelectual, convergen dentro del mundo, en este caso entre el mercado salvadoreño, para tener esa facilidad que les permita a estas personas que están creando, innovando
y desarrollando tecnología o activos de propiedad intelectual que tengan esa posición dentro del mercado y permite consolidar esas ventajas económicas que representan en comparación con las personas que no tienen activos de propiedad intelectual. Entonces podemos decir que algo importante al momento de los emprendedores o los dueños de las empresas o los gestores como tal de la misma o los gerentes, si no tienen ese conocimiento determinado en propiedad intelectual, tienen que auxiliarse de las personas con conocimiento como tal y en busca de hacer esta auditoría de propiedad intelectual. Y abajo les he puesto un link en el cual ustedes pueden ahondar un poco más sobre el tema, pero en sí la auditoría como tal es hacer una revisión sistemática de las actividades de la empresa, de la estrategia de negocio, para identificar todos esos activos de propiedad intelectual que están inmersos dentro de la misma, para verificar todas aquellas situaciones que pueden servir de riesgo o de dar esas ventajas económicas dentro del mercado por el cual no se ha consolidado el negocio como tal. Entonces, ¿cuál implica la importancia de esta auditoría? Va a ser primero identificar los puntos fuertes y débiles que tiene la empresa en relación a la propiedad intelectual o a esa cartera de activos de propiedad intelectual que maneja. Se hace de cierta forma una determinación de los ingresos que la empresa está obteniendo a través de estos activos. Se va a determinar también esas infracciones que se podrían estar realizando o a favor o en contra por la utilización de activos de propiedad intelectual que pueden haber sido protegidos por otras empresas. Entonces, como tal, lo principal al momento de tener esa interacción con el negocio, con el mercado, lo primero, lo que se hace a nivel mundial es esta auditoría de propiedad intelectual, para estar ciertos de los activos que nosotros poseemos, buscar las estrategias de protección y después establecer a ciertos parámetros para hacer valer el poder del mercado para las personas que están ocupando nuestros activos de forma indebida. Entonces, esa identificación de activos de la propiedad intelectual nos va a llevar a determinar todas estas armonías o diversos activos que están inmersos dentro de lo mismo. Aquí podemos ver que hay dos ramas específicas de la propiedad intelectual, es la propiedad industrial y los derechos conexos y los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial, tal como sabemos, está enfocado al mercado, al negocio, a la economía, si lo quieren ver así directamente. Y ahí hablamos de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen o especies vegetales. Y en relación a los derechos de autor y derechos conexos, hablamos de los autores de obras tanto literarias, musicales, arquitectónicas y diferentes derechos que se les conceden a estas empresas por esas creaciones que suman al intelecto y abonan a la mejora de la sociedad. Entonces, toda esta gama es lo que se hace dentro de la auditoría para identificar aquellos activos que están inmersos dentro del negocio y verificar aquellos que son clave y los que no son clave, poder licenciarlos o ver de otra forma se puede obtener esos ingresos económicos en favor de los titulares. Entonces llegamos a un punto crítico, si lo que, o fundamental. ¿Qué implica gestionar como tal? ¿O qué implica la gestión de la propiedad intelectual o la gestión dentro de las empresas? Como tal, sabemos que los CEO, los gerentes, lo que buscan es hacer esa gestión de la estrategia del negocio para introducirla al mercado y disponer recursos para dar esa mejor óptima rendimiento en favor de los accionistas o en favor del titular. Entonces, eso implica la gestión. Gestión es verificar la estrategia de negocio, insertarla al mercado y obtener rendimientos económicos. Entonces, ¿qué es lo que gestionan los emprendedores, los directivos y los gerentes? Además de los activos muebles, si lo quieren ver ahí, los recursos económicos que tiene la empresa, acciones y todo lo demás, o recursos del personal, también va inmerso en los activos de propiedad intelectual dentro de su desarrollo. Entonces ahí viene el punto clave de que si el gerente, el emprendedor o el directivo desconoce los
situaciones de propiedad intelectual o los activos de propiedad intelectual inmersos dentro de la empresa, no va a poder gestionar adecuadamente. Por eso es que para gestionar hay que tener un control sobre los mismos y dar incidencias a favor de esos desarrollos. Entonces, como tal, en Latinoamérica, porque no solo es una práctica en El Salvador, naturalmente las personas han pensado que la propiedad intelectual está relacionada con los abogados, y lo cual el abogado, como todos sabemos, solo está para cuidar o proteger el activo ante una violación o, en su caso, hacer el procedimiento de registro. Pero como tal, el activo de propiedad intelectual lo que se busca es insertarlo dentro de la continuidad de la empresa y gestionar actividades económicas en favor de la empresa. Entonces, esa parte ya no, vamos a ver, por la misma formación que ha tenido el abogado, ya no es la persona idónea para manejar los activos de la empresa. Entonces, en este caso, los activos de propiedad intelectual. Entonces, el CEO, el gerente o el directivo tiene que tener esta facultad de administrador de empresas, el cual implica diferentes herramientas o sapiencia en marketing, control de finanzas, comunicación, gestión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde digo que es importante que los emprendedores, directivos y gerentes tengan esos conocimientos, a ver, básicos por lo menos, que les permitan identificar esas estrategias de propiedad intelectual y hacerlo sinergia con la estrategia del negocio para que se establezcan de una sola forma. Entonces, como les decía, para que los directivos gerentes gestionen adecuadamente, deben de controlar de activos. En este caso, vamos a hablar de activos de propiedad intelectual y van a tener que contestarse ciertas preguntas. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Dónde necesitamos? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto ingreso me genera a través de esta utilización? ¿A cuál objetivo del negocio favorece el activo? ¿Quién está utilizando el mismo? ¿Cómo deberíamos utilizarlo nosotros? ¿Cuál es la importancia? ¿Quién más tiene algo parecido? ¿Cuánto vale? Todas estas preguntas, si se lo ven, el abogado, de cierta forma, no podría darle respuesta a todos. Entonces, ahí es donde la persona que esté administrando el negocio y no tenga esa sapiencia va a tener que tener esa ayuda del especialista en propiedad intelectual que les permita identificar todos estos activos para en pro de generar más rendimientos económicos en favor de la empresa. Hatcher ha establecido que a lo largo del plazo es esencial que la propiedad intelectual se integre al negocio y viceversa. Por ahí es lo que les trataba de comentar, que es necesario dotar de conocimientos básicos a los directivos, emprendedores o aquellas personas que estén al frente de las empresas o que estén gestionándolas como tal, tener esos conocimientos para saber cómo aprovechar esas ventajas o esa diferenciación en el mercado en favor de la empresa. Y tener esa diferenciación de nuevos sistemas o nuevos modelos de negocio que les permitan tener esos rendimientos económicos a favor. Actualmente las empresas, tanto a nivel internacional, están como a nivel tener, ya en Latinoamérica ha tenido bastante representación, se crean estos fondos de inversión en relación a activos de propiedad intelectual, valga la redundancia, para tener esos ingresos adicionales que les permitan explotar el negocio y tener esa diferenciación o protección activa como tal. Entonces, para ir aterrizando ya un poco más en el sentido de hablar algunos ejemplos de estas estrategias de protección que han ocupado diferentes empresas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, vamos a ir ubicando algunos ejemplos como tal. Tal vez alguno ha visto esta imagen, Juan Valdés, específicamente les hace referencia al café colombiano, o café de Colombia. Como tal, esta estrategia que ocupó Colombia llevó alrededor de 50 años de evolución, en el cual ellos desde el comienzo identificaron que su café era bueno, era bien aceptado a nivel mundial, tenía ese reconocimiento, pero se dieron cuenta de que en los mercados en los cuales estaban inmersos, las personas no sabían de dónde provenía ese producto. Entonces, lo primero que hicieron
fue poniéndole cara o haciendo un diseño agradable, si lo quiere ver, o distintivo al café de ese producto, al café de Colombia en este caso. Entonces, con la ayuda de una agencia de publicidad, crearon esta figura del Juan Valdés. Y aquí vemos la imagen de Juan Valdés, que es un colombiano cultivador de café. Entonces, esta identificación o este logo, como quieren ver, esta marca en este caso, fue dándose publicidad desde los años 60 para que la gente identificara ese producto o esa marca con el origen colombiano. Posteriormente, empezaron a verificar que se hizo más grande el desarrollo. Ya no era solo involucrar a las personas que estaban en Colombia, sino que hay diferentes inversiones que querían hacerse en el mismo. Entonces pasaron de ser una marca normal, si lo quieren ver así, a una marca de certificación. Con esta marca de certificación les permitía que varias personas pudieran, bajo normas técnicas, claro, fabricar café de Colombia y utilizar este diseño. Ahí donde pueden ver Café de Colombia, sigue apareciendo Juan Valdés, ya no sé, ya se eliminó el Juan Valdés como tal, pero ya pasó a ser Café de Colombia. Varias personas podían utilizar, cumpliendo los requisitos técnicos, para dar estos desarrollos y poder comercializar sus productos. Posteriormente les quedó corto el mercado y pasaron a buscar un paso más a través de una indicación geográfica. De cierta forma, ellos desde el comienzo ya tenían verificado que las personas, el café de Colombia, sea indistintamente de qué región, tenían esa aprehensión o esa satisfacción que les daban a los usuarios. Entonces crearon esta indicación geográfica en 2004 que les permitió el gobierno de Colombia reconocer al café de Colombia como una indicación geográfica. Y en septiembre del 2007 se hizo oficial ese reconocimiento a través del registro de la indicación geográfica que se dio en la Unión Europea. Entonces, como si lo ven, ha sido una estrategia que ha ido paso por paso aumentando de cierta forma a darle ese reconocimiento a un producto. Al final, ese producto se genera en diferentes lugares del mundo, pero ellos quisieron aprender o captar la imagen de la gente o la mente de la gente, en este caso del consumidor, en su producto. Entonces, para lo primero que hicieron es crear una marca normal, posteriormente pasaron a hacer una marca de certificación y al final lo consolidaron con una indicación geográfica. La indicación geográfica o denominación de origen, que es otra figura inmersa dentro de la indicación, permite esa protección acumulativa que se puede dando de los desarrollos. Y ustedes pueden decir, esto solo se hace en países internacionales o nosotros no lo podemos hacer. Pero si se fijan, recientemente, hace 2 días, salió esta publicación en el diario de hoy, cual dice que el 70% de los cafés que exportan a El Salvador son especiales y llegan hasta Singapur, lo cual implica que el café salvadoreño es muy bueno y muy aceptado a nivel internacional. A ver, nosotros no podemos competir con grandes regiones o grandes países que manejan extensiones territoriales mucho más grandes, pero por la especialidad del producto, por el gusto del producto, podemos competir y ahí es donde se viene a dar esa estrategia de negocio que no es necesario tener un gran inmueble, por si lo quieren ver así, sino que buscar esa diferenciación del mercado y hacérselo ver al público por qué lo diferencian. Entonces esto ha permitido que el café salvadoreño ha ganado terreno en el mercado internacional, donde una libra pasó, que puede alcanzar hasta los $3 versus los 85 centavos que se usa a nivel local. Pues ahí tiene un nicho o una proyección que pueden tener los titulares de fincas o desarrollo en El Salvador, de sumarse a las indicaciones geográficas, más como vamos a ver ahorita en este momento, que es lo que se ha planteado y a través del registro de la propiedad intelectual ha ayudado a diversas asociaciones o organizaciones para ir consolidando estas denominaciones de origen. La denominación de origen primera que se inscribió fue Café Apaneca y Lamatepec, una región ubicada al occidente del país, específicamente para hacerle ver a las personas o a los titulares que el café era bueno, entonces proyectémoslo a nivel internacional. ¿Cómo lo proyectamos a nivel internacional?
a través de esta denominación de origen. A continuación se crearon otras denominaciones de origen, un ejemplo de esto es café Alopepec, que es del lado también para central, si lo quiero decir, o oriental, y todo esto se busca consolidar esa indicación geográfica que podría ser siguiendo la misma estrategia de Colombia, porque ahí no hay dificultad a seguir estrategias como tal. Las estrategias tienen esa facultad, de cierta forma, que hay ciertos requisitos que no pueden llegarse a considerar como donaciones. Pero en este caso, nosotros lo podríamos ocupar y viendo que tuvo éxito y llegar a esta indicación geográfica, café de El Salvador, lo cual va a permitir que a nivel mundial se reconozca aún más el desarrollo del producto y eso venga en beneficencia tanto de las personas que cortan el producto, los titulares, etcétera, porque ya no va a ser necesario irlo a vender al ingenio, sino que ya como tal el producto es reconocido, pero va a tener que ceñirse a los requisitos o las condiciones mínimas que exigen estas denominaciones, o en este caso la indicación que sí se podría generar. Entonces ustedes pueden hacer una estrategia, la estrategia colectiva de diferenciación de las indicaciones geográficas o de denominación de origen deben tener en cuenta ciertas cosas puntuales. Primero, deben ofrecer al consumidor un valor superior a las ofertas similares, sea porque el coste es menor, porque el bien le produce una satisfacción al producto. ¿Ya? Entonces, eso va a tener, puede ser que el precio sea mayor, pero aunque sea precio mayor, el cliente se siente satisfecho. Ahí lo podemos ver, si lo quieren ver, un ejemplo internacional con champán. Champán es un vino espumante, pero solo la región de Champán en Francia, los cultivos que se dan ahí pueden utilizar la denominación champán y si se fijan en el mercado o en el supermercado o en las tiendas donde lo compren, hay una diferencia entre el vino espumante, al cual Fraisenet le poner una marca, del que tenga alguna marca que tenga champán. El precio cambia considerablemente. Otra de las prerrogativas que es importante en la denominación de origen es debe tener una base de diferenciación difícil de imitar. Entonces la gente debe de hacer la referencia a ese producto porque las condiciones climatológicas, degustativas o factores humanos le hacen esa plus que no le encuentra en otra parte. Además, debe ser económicamente viable para todos y cada uno de los agentes económicos inmersos dentro de la dominación o indicación. Esto de cierta forma se hizo con el chaparro, si lo quieren ver así. Chaparro es otra denominación de origen que nosotros tenemos en El Salvador, el cual permite proteger este producto de bebida, si lo quieren ver, alcohólica, a nivel internacional y a nivel local, para que todas las personas que desarrollen chaparro bajo las condiciones mínimas que se establecen dentro del reglamento y puedan utilizar esa denominación en su favor. Y por último, también la denominación de origen e indicaciones debe ser reconocimiento internacional para evitar conflictos comerciales a nivel mundial. Aquí lo pueden ver un ejemplo directo que es Pisco. Pisco, hay un conflicto mundial, si lo quieren ver así, entre el pisco de Perú y el pisco de Chile. Entonces los dos están diciendo que los dos son los dueños de esto y que sí eso es la primera vez. Entonces eso está yendo a diferentes escenarios territoriales, El Salvador, Guatemala, etcétera, a pelear por eso. Entonces ahí es algo importante buscar ese reconocimiento desde el inicio para tener esa diferenciación a nivel mundial. Otro ejemplo, el cual se puede utilizar para hacer diferencia dentro del mercado, es la presentación comercial o el trade dress, si lo quieren ver en la doctrina internacional. ¿Qué es el trade dress? Es la presentación del establecimiento o la diferenciación que se hace de la comercialización de un producto o servicio. Aquí en El Salvador, Cipitíos es una empresa que se dedica a la venta de choripanes como tal y al servicio de restaurante. Es una de las personas que ha innovado en la presentación de su producto o de su servicio como tal. Muchos estaban ubicados en el sentido de los truck food, ¿verdad?
Tienen que hacer un truco para estar ruteando en ese desarrollo. O carritos. Pero este innovador tuvo este pensamiento como tal de buscar para que la gente desde lejos, ahí viene esa presentación comercial, ubiquen a Cipitío y sepa de que tiene esa calidad, ese producto y que es diferente a los demás desarrollos que existen en relación. Porque hay varias personas que venden hot dogs, que venden pizzas ambulantes, etcétera. Pero ustedes, de cierta forma, al ver esta motocicleta con los colores identificativos y el diseño que se le ha dado a la misma, saben que es CPT. Entonces, ellos tienen una protección específica de su representación para que la gente, los demás competidores no la ocupen, de forma a ocuparla indebidamente, van a ser demandados o sufrir algún tipo de resarcimiento en favor del titular de CPT. Otro ejemplo que podemos ver en El Salvador que ha tenido una envergadura, una sinergia de diferentes activos ha sido Cadejo. Growing Company ha permitido a través de los activos de la propiedad intelectual ha podido ingresar a un mercado que para muchos creo que era complicado competirle a un gigante. ¿Quién es el gigante? La constancia. Pero ellos a través de la diferenciación o de buscar esa innovación en el mercado para buscar esta cerveza artesanal. El Salvador estaba acostumbrado a tomar cerveza industrial. Entonces ahí no le era la complicación de cómo puedo competir con la constancia. Entonces ellos vieron un nicho en esta estrategia de crear cervezas artesanales a través de los secretos industriales que se manejan dentro de la confidencialidad del desarrollo que hacen para poder entrar al mercado y consolidar ese activo en favor de la empresa. Actualmente hemos visto durante todos estos años cómo ha ido creciendo el desarrollo, crearon su marca específicamente representada por Cadejo. Sabemos que Cadejo en El Salvador hacía referencia a un perro y ahí viene todo ese desarrollo que giraron inmerso para darle identificación a su producto, para consolidar su estrategia de negocio, el know-how de hacer estas cervezas artesanales, y lo cual se ha ido replicando en diferentes desarrollos. Y ahí pueden ustedes encontrar cervezas dulces, cervezas amargas, cervezas de diferente color. Ha innovado también en ya no solo vender artículos relacionados con la cerveza, sino que camisetas, otros desarrollos o eventos, el cual le ha ido permitiendo ir consolidando esa estrategia o hacer esa sinergia de la estrategia del negocio con la propiedad intelectual. Adicionalmente, podemos verificar, vamos a ver, les voy a poner un sonido para ver si ustedes alguna vez han tenido o cómo piensan que la música es en El Salvador. Esta es una empresa, este es un grupo musical salvadoreño, compuesto específicamente por salvadoreños como tal. Nosotros, el carácter musical de Salvador, una referencia a las cumbias, a música en español, pop, etc. Entonces ellos vieron un nicho en el sentido de buscar este rock alternativo y explotarlo a través de las diferentes radios, el cual se crearon Terran 42K, que tiene su propia etimología de hacer ver, más adelante les he puesto perdón, aquí les he puesto el link de ellos para que conozcan un poco más y cómo ha sido su desarrollo. Entonces ellos fueron los primeros en utilizar el sistema de la plataforma digital que tiene el registro de la propiedad intelectual para depositar sus obras, en este caso el álbum que ellos han sacado, para que después, posteriormente, fueran a todas estas plataformas de música, sea Spotify, Deezer, Apple, YouTube, etcétera, y empezar a comercializar su producto. Pero lo primero que ellos hicieron, y ahí donde viene esa estrategia de identificar, fueron depositar su obra. ¿Para qué?
en El Salvador se reconociera y a nivel mundial que ellos eran los autores de sus desarrollos. Entonces eso es muy importante en el mundo de la música. Aquí podemos ver una publicación en uno de los medios digitales del país de dan envergadura o ese reconocimiento que ha tenido este grupo musical para dar a renacer ese rock alternativo salvadoreño. Ya no solo en la parte español, sino que en la parte internacional, que todos sabemos que el inglés que permite llegar a diferentes mercados, por así decirlo. También, para ir terminando y después hacer un tiempo de preguntas, vemos un ejemplo consolidado a nivel nacional que ha implicado una gestión de la propiedad intelectual a su máxima expresión. Un ejemplo directo es la calaca. ¿Ya? Creo que alguna vez todos tenemos conocimiento de la misma. Todos hemos comido comida mexicana, creo yo. ¿Cómo podemos pensar cómo se puede innovar en comida mexicana en El Salvador si hay tantos negocios que se dedican a lo mismo? Pues la calaca lo hizo. Un desarrollo que se inició a partir de una clase, si lo quieren ver así, un trabajo de clase de la Universidad Matías Delgado que se permitió consolidar alguna estrategia. Ya la práctica lo llevó a diseñar por colores, darle una identidad a la misma. Conforme previo a la pandemia, ellos ya habían gestionado esta creación de la aplicación como tal, que le iba a permitir tanto hacer reservas como otros desarrollos como tal, por lo cual alguien les comentaba que la Calaca de cierta forma empezó a tener ese reconocimiento y implicó que más personas quisieran ir al restaurante. Entonces se hacían largas colas por ir a probar el servicio. Entonces, a través de la aplicación ellos vieron esa oportunidad de seguir dándole calidad y optimizando el tiempo a los usuarios, si lo quieren ver así, de la aplicación para hacer esa gestión de reserva y no llegar a esperar. También este éxito que tuvo a hacer esa diferenciación de los productos que ellos ofrecían, les invitó a generar estos diferentes eventos, por el cual acercaban más el producto a los diferentes usuarios. Con la pandemia, al tener este previo desarrollo, se les facilitó hacer esta comercialización y ahí donde vemos también que a la par de todos estos desarrollos de éxito como tal, se han unido diferentes plataformas para poder acercar el producto a los usuarios finales. Ahí encontramos Hugo, Uber Eats, etcétera y todo lo demás. Algo importante y que similar a Cadejo ha hecho la Calaca es crear artículos que después puedan vender con sus colores, sus identificativos, sus marcas, etcétera, por los cuales va creando más fidelidad con los usuarios. Eso tiene un costo y significa que va a tener ingresos adicionales a los que generalmente se desarrollan en el negocio como tal. Pero todo esto lo han logrado consolidar o lo han logrado consolidar a través de la protección de los activos de propiedad intelectual que están inmersos dentro de las empresas. Entonces, esto es lo importante que deben de tener en cuenta los emprendedores, los directivos, los CEOs de las empresas para tener esa protección de sus activos y que es a partir de esa protección ellos tengan ese ejercicio del poder del mercado, en este caso la exclusividad que brindan los activos de propiedad intelectual para su utilización dentro del comercio. Entonces podemos hablar de una perspectiva económica de la gestión. Rivet y Klein afirman que una gestión estratégica de los derechos de propiedad intelectual puede contribuir significativamente al éxito de la empresa, generando esa ventaja basada en la exclusividad que se da a los titulares, mejorando el rendimiento económico a través de la utilización de patentes o la información de patentes para optimizar ciertas operaciones dentro de la PL, o mejorando la competitividad de la empresa en su conjunto, que le va a permitir esa diferenciación de mercado en comparación de las demás personas que se dedican a lo mismo. Entonces, también es importante tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual alientan la realización de inversiones arriesgadas, inciertas y costosas. Si nos dedicamos a innovar, de cierta forma, todos tenemos si el éxito va a ser considerable, voy a poner ese rendimiento a favor. Entonces, el activo de propiedad intelectual, al protegerlo,
ustedes pueden accesar al mercado financiero, dando en garantía estos activos de propiedad intelectual que sirvan de respaldo para el negocio. Y también dan lugar a nuevos mercados, así como les dije en los ejemplos de la Calaca y Cadejo. Ellos, además de su activo principal o su estrategia principal de negocio o giro comercial, han innovado o están desarrollando nuevos mercados en promocionales, lo cual significa tener un mayor rendimiento en su favor. Entonces, se pueden resumir 5 ventajas económicas que da la propiedad intelectual a las empresas como tal. Primero, el ejercicio del derecho del poder del mercado, que se representa a través del derecho exclusivo que se le da a los titulares. Además, se habla de obtener ingresos a través de la concesión de licencias o acuerdos de franquicias, si lo quieren ver, cual le va a permitir ir a más lugares o de los que originalmente se habían planteado. Además, hay ingresos a través de la litigación, que se refiere a aquellas demandas que se van a hacer a aquellas personas que utilizan debidamente el activo para obtener esos daños y perjuicios que le ha causado. La disuasión se refiere en el sentido de hacer verle a las personas a través de una carta de cese y desista para que no continúe utilizando de forma indebida el activo, y puede ser un acercamiento para un tipo de licencia. Y finalmente, como se les ha mencionado en varias ocasiones, también la propiedad intelectual puede ser objeto de garantía para poder dar ese valor de cambio en favor de los titulares y poder accesar a crédito. Entonces, si se fijan, en El Salvador hay personas que sí han utilizado la propiedad intelectual para dar eso sinergia dentro de la estrategia de negocio, lo cual le ha permitido llegar a tener ese éxito. Entonces, en cada medida que el empresario tenga ese coaching o ese apoyo de ese auditor de propiedad intelectual que le ayude a identificar esos activos o a tener esos conocimientos básicos en lo mismo, le va a permitir consolidar su diferenciación del mercado, que es importante para poder tener esos rendimientos económicos a favor. A continuación vamos a dar unos minutos para algunas preguntas que tengan al respecto, para poder permitirnos poder interactuar un poco y algunas preguntas que tengan al respecto. Ahí me indican si alguna persona tiene alguna pregunta, le puede habilitar el micrófono y vamos tratándolo de hacer en orden. O si no está el chat, pueden pedir su mano y yo le doy intervención. El licenciado Sánchez, por ahí tenemos a Rosa Ibel Paredes. Ella parece que quiere hacer una pregunta. Por favor, ¿puede usted activar su micrófono? Le vamos a ir cediendo la palabra, ¿verdad? Ya que son pocas las personas, son 26, podemos tener control para poder ir cediendo la palabra. Si gusta, la señora Paredes, vimos que quería activar su micrófono, puede hacer su pregunta. Licenciado Sánchez, hay una persona, Nancy Aparicio, nos dice excelente ponencia. Me quedó muy clara la importancia de la propiedad intelectual. Es un comentario que está haciendo Nancy Aparicio. Ok, perfecto. Rosa Paredes. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Este es el momento en el que les podemos tener la oportunidad de consultar nuestras inquietudes. Bueno, quizá, licenciado, vamos a aprovechar este espacio. Ahí está Marcos Calero. Adelante, por favor, con su pregunta, Marcos Calero. No, pues más que una pregunta, agradecerles la exponencia, pues estuvo muy bien, y recalcar ese tema tan importante que es la protección intelectual de nuestros activos, nuestra marca y todo lo demás. Solamente agradecerles. A ustedes, a ustedes. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir?
Licenciado, entonces vamos a aprovechar ya el espacio para ir cerrando nuestro webinar, pero queremos aprovechar este momento para darles a conocer a ustedes, reiterar lo que el licenciado Mauricio Ramírez les manifestó al inicio, y es que los siguientes webinars van a ser en temas de garantía mobiliarias, el subsiguiente del Instituto, los temas del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Luego vamos con la temática del registro de comercio y vamos a estar finalizando los últimos 3 webinars del año en los temas del registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Queremos también aprovechar a hacerles una atenta invitación para nuestro próximo seminario sobre propiedad intelectual. Le hemos denominado así, Seminario sobre Propiedad Intelectual, Cuestiones de Actualidad. Quiero hacer de su conocimiento para quienes es primera vez que se están conectando, que en este seminario se van a abordar 3 grandes temas. El primer día, que va a ser el día 17 de noviembre, vamos a tener el tema de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Muy interesante va a estar esta jornada porque vamos a tener la participación de la directora de Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta de Cataluña, la señora Raquel Salabarder. También vamos a tener en esa jornada al director de la División de Derechos de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el doctor Marco Alemán. Comentarles que el seminario va a tener una duración de 3 días. La segunda jornada, que va a ser el día 18 de noviembre, vamos a tener el tema principal, propiedad intelectual y la salud pública. Vamos a tener también ahí la participación, ¿verdad?, del señor Marco Alemán. Y el tercer día tenemos la propiedad intelectual e industrias creativas innovadoras. Vamos a contar en esa tercera jornada con la participación como ponente de la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Fernando Zapata, y vamos a tener a la consejera senior de la División de Derechos de Autor de la OMPI, Heidi Long. Así es que les hacemos esta atenta invitación. ¿Cómo podemos hacer para participar? Podrían consultar ustedes. Muy fácil. Primero pueden escribirnos al correo esport@cnr.gov.sb y ahí manifestarnos su interés, indicándonos su nombre completo, indicándonos también el correo electrónico al cual ustedes consideran pues que podemos enviarles la invitación, y con muchísimo gusto. Y también saber a qué se dedican, ya que esta jornada, este seminario, va orientado a los diferentes sectores con los que la Escuela de Formación Registral tiene contacto, es decir, el sector académico, el sector público y el sector privado. También pueden dirigir ustedes su interés de participar en este seminario al correo icartagena@cnr.gov.sb, y así pues nosotros vamos a ir generando su invitación posteriormente, que les vamos a hacer llegar a través de su correo que ustedes consignen. Además, en su momento oportuno, a través de nuestra gerencia de comunicaciones, estaremos haciendo llegar a través de todas las redes la publicidad, y ahí va a aparecer también un enlace para que ustedes se puedan conectar. Este evento va a ser un evento muy, muy interesante para todos ustedes, así es que les hacemos esta cordial invitación, y además los invitamos a que estén pendientes de los futuros webinars y se inscriban. Alguien dice por ahí, nos dice, bueno, va del licenciado Sánchez, veo que Rosalina quiere hacer una pregunta, ¿verdad? En este momento le vamos a ceder la palabra. Sí, efectivamente, Rosalina, sería bueno que pusiera su micrófono para específicamente saber cuál es su desarrollo y darle una respuesta más concreta en relación a la pregunta, porque como ha hecho de establecer cuál es el costo de proteger la propiedad intelectual, vamos a tener en cuenta cuál activo es que está interesada en proteger como tal. Buenos días. Buenas. Buenos días. Bueno, agradecerles por el webinar, está muy buenísimo, interesante, pero mi pregunta es porque necesito proteger, digamos, el logo. Entonces, quisiera saber los costos. Vale, para proteger un logo, creería que depende de qué estamos hablando, por así decirlo, qué tipo de logo, si es mixto o todo demás. Vamos a hablar de una marca.
Entonces, generalmente las marcas están haciendo referencia a productos o servicios como tal. O sea, para eso se ocupan las marcas, para hacer distinguir su desarrollo en el mercado en base a darle esa identidad o esa cara. El proceso de registro de una marca cuesta $100. Hay una solicitud que se presenta al registro. Adicionalmente, si todo está bien, se le entregan unos carteles, los cuales va a tener que ir a publicar en un diario de mayor circulación, en el diario oficial. El costo alrededor de $60, lo cual se suma a los $100 que estamos hablando, de 60 a $80, por ahí anda el rango. Adicionalmente, usted tendría que el proceso lo puede hacer tanto de forma personal o lo puede hacer a través de un gestor. El gestor, claro, le va a cobrar por su servicio. Pero como tal, si el proceso lo hace usted, estamos hablando que hay una inversión alrededor de $200, con el cual usted tiene protegida su marca, su logo, para amparar productos o servicios específicamente, los cuales usted va a detallar durante 10 años. Es importante que ahí donde viene ese coach que usted tiene que hacer con el experto en propiedad intelectual para ver cuál es la mejor representación o la mejor estrategia de protección de su negocio. Porque el logo también puede amparar un nombre comercial, pero ahí nos metemos en otra sinergia que el nombre comercial como tal no necesita ser registrado, pero sí necesita darle esa publicidad y ese uso constante en el comercio y real para comprobarlo a nivel judicial ante una infracción. Entonces, para resumir, si estamos hablando de una marca, le puede costar alrededor de $200 por clase. Eso es importante tener en cuenta que los productos o servicios se ubican dentro de 45 clases a nivel internacional para darle esa protección en referencia a productos o servicios en específico. Gracias, muy amable. Bueno, Nelson, ahí no solo le contesté en el sentido, Nelson Argueta, ¿cuál es la vigencia del registro de marcas? Son 10 años que dura la protección y el cual se puede estar renovando por mismos periodos de forma indeterminada mientras ustedes sigan utilizando ese desarrollo. Gracias, muy amable. Bueno, si todavía hay alguien más que quiera hacer una pregunta, ¿verdad? Estamos aquí disponibles todavía. Tenemos algunos minutos todavía para poder responder. Bueno. Con la Rosalina le voy a pedir que quite el micrófono porque creo que está teniendo quedó activo el micrófono. Bueno, muchas gracias, licenciado Mauricio Sánchez, por su intervención. Estuvo excelente. Licenciada Cartagena. Sí. Eso le voy a decir que había desactivado su... Sí. Vemos que aquí nos está diciendo Beatriz Hernández que está interesada de participar en el seminario. ¡Qué bueno! La invitamos a que pueda enviarnos sus datos, tal como lo indicábamos, a los correos, ¿verdad? Que ahí les hemos colocado. Así es que en este momento, pues les agradecemos a todos. Los invitamos a que se conecten en el próximo webinar que va a ser sobre los tipos de garantías mobiliarias como medio para el acceso al crédito. Y también recordarles que este webinar fue grabado y va a ser subido en YouTube próximamente para que ustedes puedan acceder a él y que también puedan recomendarlo para que lo vean otras personas. Así es que tengan todos muy buenos días y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.